Desde el amanecer hasta el anochecer, alaba a Jehová. Alaba a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia es. Desde el amanecer hasta el anochecer, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este devocional y despertar con Dios aquí en nuestra iglesia cristiana, Gloria de Dios. Les invito, como siempre les recordamos cada mañana, que puedan compartir la transmisión, que puedan invitar a otras personas a que se conecten, a que también dispongan de este tiempo cada día para acercarse al Señor, a que puedan recibir una palabra de parte de Dios para sus vidas. Así que les animo y les insto para que compartan la transmisión y para que sigan siempre conectados con la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar para dar inicio al tiempo de la palabra y que así podamos recibir lo que de parte de Dios hay para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por permitirnos ver este nuevo amanecer, Señor, este nuevo día, en este nuevo mes, Señor, que está comenzando. Te pedimos que sea tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, que nos ayudes a cumplir, Señor, esos propósitos y esas metas propuestas, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos cada día, Señor, y encaminándonos para adorarte, Señor, y para glorificarte, para caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos cada día permanecer en tu presencia, permanecer, Señor, en tu camino, permanecer, Padre Celestial, en fidelidad hacia ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, por cada persona, por cada familia, Señor, de nuestra iglesia. Te pido que tú les bendigas de una manera especial y a todas aquellas personas que cada día se conectan, Señor, y que cada día ven estos devocionales, Señor, y que cada día pueden recibir una palabra de parte tuya, Señor. Que esa palabra, Padre Celestial, llega a tiempo siempre a nuestras vidas, y te damos gracias, Padre Celestial, porque es tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te pido que tomes este tiempo, Señor, que sea tu presencia, Señor, que sea tu gracia sobre nosotros, que puedas hablarnos, Señor. Disponemos, Señor, en esta hora nuestro corazón, Señor. Disponemos cada día, Señor, nuestra mente y nuestra vida para adorarte, para servirte, Señor. Para cada día estar prestos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu consejo, a escuchar tu dirección, Señor. Queremos tener nuestros ojos, Señor, y disponemos nuestra vida y nuestros ojos, Señor, a servirte solamente a ti, Señor. A que nada nos pueda distraer, Señor, sino que estemos siempre, cada día caminando, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a los planes, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta hora, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, sean nuevamente todos bienvenidos a este devocional, a este tiempo precioso que Dios nos regala para estar aquí nuevamente compartiendo su palabra. Podamos estar aquí cada día. Es una bendición porque podemos utilizar estos medios tecnológicos para llevar un mensaje de parte del Señor a muchas personas que quizás no tienen acceso
a la palabra del Señor, que quizás no tienen una Biblia o no tienen de pronto personas a su alrededor que les puedan hablar de la palabra de Dios, que le puedan hablar de ese mensaje y les puedan dar una palabra de aliento. Entonces es por eso que cada día trabajamos, es por eso que cada día nos esforzamos por llevar un mensaje, por llevar una palabra y por ser diligentes en predicar lo que el Señor habla a nuestra vida, en lo que el Señor habla a nuestro corazón, para que así también más personas le puedan conocer. Amén. Entonces en esta mañana he traído un mensaje que lo he titulado Cristianos Determinantes, y vamos a estar leyendo una parte de la historia de Moisés, solo unos versículos, en el capítulo 17 de Éxodo, en el verso 12. Dice la palabra del Señor: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Primeramente, aquí en este versículo 12, podemos notar que hace referencia, o que está hablando de tres personas, ¿verdad? Está hablando de Moisés, está hablando de Aarón y está hablando de Hur en este pasaje. Entonces, primeramente, sabemos que Moisés era un hombre del Señor, era un hombre de Dios, un hombre a quien Dios le hablaba directamente, pero aún con todo esto, aún siendo Moisés ese hombre que hablaba directamente con el Señor, Moisés tenía cosas por las cuales él decía o se sentía que no era apto para ser usado por Dios. Entonces miren que él también necesitó de la ayuda de otras personas, también necesitó que otras personas sostuvieran sus manos, o sea que necesitaba personas a su alrededor que tuvieran esa misma visión y esa misma determinación en su vida, ¿verdad? Entonces, como les decía, Moisés era un hombre usado por Dios, era un hombre que estaba siempre en la presencia del Señor y Dios le hablaba a él. Entonces, podemos leer también en Éxodo capítulo 10, en el verso 17. Éxodo capítulo 4, verso 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Moisés, cuando el Señor le empieza a hablar, él le dice al Señor: Señor, pero es que yo soy tardo para hablar, yo no sé hablar, yo no sé hablar de pronto a las otras personas. Él era tartamudo. Entonces él pensaba de pronto que esa falencia física que él tenía era un impedimento para que el Señor lo usara, pero eso no fue impedimento, porque el Señor aún así lo usó. Así que de pronto esas limitaciones que nosotros creemos tener, sean físicas, sean cualquier limitaciones, debemos ponerlas delante del Señor y saber que a pesar de esas cosas, si nosotros permanecemos delante de Dios, nosotros podemos ser usados por el Señor para hacer grandes cosas. Y sigue diciendo el verso 12: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces miren que aquí podemos ver lo que quizás Moisés pensaba de sí mismo, ¿verdad? Él decía: bueno, yo no soy apto, no tengo de pronto las capacidades para hablar, no tengo de pronto esa fluidez, no tengo esa característica que es como determinante a la hora de nosotros poder predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el Señor aún así lo usa. El Señor le dice:
que Él lo puede usar porque Él es el quien nos ha creado a nosotros completamente, y no debemos de pronto minimizarnos por las cosas que nosotros creemos que son insignificantes, o que son defectos, o que son limitaciones en nuestra vida, porque aún a pesar de esas cosas el Señor nos puede usar y el Señor nos puede sacar en victoria, ¿verdad? Entonces pudimos ver también en el capítulo 4 de Éxodo que se menciona a Aarón. Aarón era hermano de Moisés, a quien Dios escogió para que hablara en nombre de Moisés, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, no conozco yo a tu hermano Aarón. Entonces le dice que Dios le dice a Moisés que él le va a hablar a Moisés, y que Moisés le va a decir a Aarón lo que Dios envía a decir. Entonces vemos aquí que son dos hombres que fueron determinantes en servir al Señor. Quizás Moisés en un principio pensó que no era apto, como se los decía, pero el Señor le dijo, no, yo voy a estar contigo, yo soy quien va a hablar y yo soy quien va a decir lo que vas a decir, lo que vas a comunicar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí el Señor los usa, que la única de pronto característica que nosotros debemos tener, y que la única acción que nosotros debemos tomar es ser diligentes y es ser determinantes en que queremos servir al Señor, en que queremos hacer las cosas para que le agraden al Señor. Y vamos a leer en Éxodo 24:14. Aquí nos dice la palabra del Señor. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. Entonces miren, aquí se menciona entonces a Aarón y a Hur, que ellos eran los encargados de pronto guiar al pueblo, o de hablar al pueblo, de pronto de que hubiera ese orden, mientras Moisés estaba en el monte. Cuando Moisés iba al monte a hablar con Dios, entonces Aarón y Hur quedaban a cargo. Todo aquel que tuviera algún asunto debía acercarse a estos dos hombres, ¿verdad? Entonces miren, aquí podemos ver que estas tres personas, estos tres hombres de Dios, fueron hombres determinantes, hombres que decidieron servir al Señor. Aarón y Hur eran esa mano derecha de Moisés. Moisés era con quien Dios hablaba directamente, y a quien Dios le hablaba para que transmitiera al pueblo su mensaje, ¿verdad? Pero así también Moisés tenía esas personas a su alrededor que también levantaban sus manos, que también le ayudaban, que también lo sostenían quizás en esos momentos de debilidad, y que le daban una palabra de aliento. Entonces, miren la importancia de nosotros poder rodearnos quizás de las personas correctas, hacer las cosas determinantes para el Señor. Si nosotros decidimos seguir al Señor, si nosotros decidimos dejar las cosas que antes hacíamos para empezar a hacer las cosas que le agradan al Señor, entonces eso es determinación. Ahí es donde nosotros decimos que hubo un antes y un después en nuestra vida, un antes de conocer al Señor y un después de conocer al Señor, porque ya vamos a caminar con la verdad de Dios. Y vamos entonces a leer ahora sí donde comenzamos, que dice en Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 8, dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces, aquí podemos ver que
había una guerra, como le dice el título, dice guerra con Amalek. Había una guerra, Amalek se levantó a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces Moisés le dice a Josué que escoja varones, que escoja personas para que vayan a pelear. Pero aquí hay unas características importantes, y es que ellos se enfrentaban a una batalla quizás sin una estrategia militar, sin una experiencia previa de cómo pelear en una guerra, en una batalla, pero sabemos que tenían lo más importante, y era a Dios de su lado. Sabemos que ellos estaban con Dios porque ya el Señor le había hablado a Moisés, le había dicho lo que tenían que hacer, le había dado quizás esas estrategias para poder obtener la victoria en esa guerra, en esa batalla. Pero entonces aquí lo que yo quiero resaltar es que estas personas, como les decía al principio, fueron determinantes. Ellos, quizás sin esa estrategia militar, quizás sin esas capacidades de pelear, quizás sin esas habilidades, ellos fueron porque estaban confiados en el Señor, porque habían tomado una determinación de creer en Dios, de creer en lo que Dios iba a hacer. Aunque ellos creyeran quizás en su humanidad, que no tenían las fuerzas, que no tenían los implementos, que no tenían quizás los elementos para ganar esa guerra, pero ellos iban con el Señor, ellos iban confiados en que Dios les daría la victoria. Entonces podemos notar que Aarón y Hur eran hombres determinados y estaban prestos a ayudar, estaban prestos a ser diligentes. Quizás no se quedaron sentados esperando que los demás pelearan, porque dice la palabra que Moisés, Hur y Aarón subieron al collado, subieron al monte, a la cumbre del collado. Entonces ellos estaban allá observando todo lo que sucedía, pero no solamente estaban observando o viendo solamente la guerra, la batalla que estaba sucediendo. Ellos tenían de pronto ese fin específico y ese propósito específico estando allá con Moisés. Y lo pudimos leer en el verso 12, dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces miren que Aarón y Hur tenían ese propósito, tenían una misión, y era levantar los brazos de Moisés. Era de pronto ser ese apoyo, era ser esa fuerza, de correr esa milla extra para poder obtener la victoria. No podemos de pronto estar sentados esperando que otros peleen, que otros hagan, que otros de pronto estén matándose, haciendo algo, nosotros esperando que eso termine. No, también nosotros, aunque no estemos en esa misma situación, aunque no estemos allá directamente en el problema, aunque no estemos de pronto directamente en la situación, podemos estar acá levantando las manos de esas personas, podemos estar acá ayudando, porque podemos orar, porque podemos dar una palabra de aliento, porque podemos quizás ayudar de muchas maneras. Entonces miren que no importa el lugar donde nos encontremos, no importa las falencias o las limitaciones que podamos creer tener, sino que lo importante es que podamos determinar nuestra vida, determinar nuestro caminar con el Señor, y que así Él se pueda glorificar en medio de nosotros. ¿Qué pasó cuando Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés? Entonces ellos tenían nuevas fuerzas, le daban esas nuevas fuerzas a Moisés para que sus brazos no desfallecieran, para que su cuerpo no se cansara, sino que ellos eran ese apoyo y esa ayuda extra para que el pueblo obtuviera la victoria, porque dice la palabra que cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo prevalecía, el pueblo iba perdiendo, pero cuando Moisés alzaba sus brazos, el pueblo entonces obtenía la victoria, entonces el pueblo empezaba a ganar. Entonces, miren la importancia, como les decía, de poder rodearnos de las personas correctas, de poder ser determinantes y decir, bueno, ya esto no le agrada al Señor, entonces no lo voy a hacer más. Entonces, antes yo hacía tal cosa, o antes yo visitaba tales lugares, pero sé que ahora el Señor eso no le agrada, sé que ahora eso no me edifica, sé que eso ahora no me acerca más al Señor, sino que al contrario me aleja del Señor. Entonces yo soy determinante y digo, bueno, ya esto no lo voy a hacer más, ya esto lo voy a dejar en el pasado, o voy a empezar a enfocarme realmente en lo que Dios le agrada, en lo que Dios tiene para mí. Entonces
es tiempo de decidir, es tiempo de que tomemos esas decisiones de poder hacernos ese examen y poder sacar de nuestra vida esas cosas que no nos están ayudando, sino que nos están haciendo apartar, que nos están haciendo desviar, que nos están haciendo acabar nuestras fuerzas. Y que empecemos a levantar nuestras manos, que empecemos a rodearnos de personas correctas, a buscar lugares donde podamos ser enseñados, donde podamos ser instruidos, donde podamos ser edificados también, que así podamos ir creciendo y que así podamos también ir en aumento, poder ver ese favor de Dios cada día en nuestra vida. Entonces, miren que vimos una parte, ¿verdad? Entonces miren que Moisés al principio él no quería o no se pensaba apto para que Dios lo usara, pero la palabra nos enseña que no debemos fijarnos en esas limitaciones o no debemos fijarnos en nuestras falencias o en lo que nosotros creemos que no somos buenos o en esas cosas que nosotros decimos, es que yo eso no lo voy a hacer, o yo no voy a predicar, yo no voy a ayudar a nadie porque eso no se me da o eso no es lo mío. Pero cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, cuando permitimos que sea realmente Dios quien obre a través de nosotros, entonces nosotros no somos los que vamos a hacer, sino es Dios a través de nosotros. Simplemente nosotros vamos a ser diligentes en lo que Dios nos envía a hacer. Debemos responder ese llamado el cual Dios nos ha hecho para servirle y para hacer las cosas conforme a lo que Él nos dice, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que no somos buenos para algo, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que realmente no era tan difícil, que realmente no era cosa del otro mundo, que realmente no era tan complicado como nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque no éramos diligentes o no éramos de pronto, no nos creíamos aptos para hacer ciertas cosas, pero cuando las empezamos a hacer entonces vemos que son fáciles o que se nos puede dar, que somos inteligentes, que somos de pronto creativos en algo en lo que nosotros pensábamos que no lo éramos. Entonces ahí es donde entra la diligencia. Si Dios nos llama a hacer algo, si Dios nos llama a predicar su palabra, pero nosotros creemos que no somos aptos, que no tenemos de pronto esa habilidad para hablar o para predicar la palabra del Señor, entonces debemos ir a la presencia del Señor para que Él nos enseñe a hablar, para que Él nos enseñe a enseñar, valga la redundancia, para que Él nos enseñe a hacer las cosas como a Él le agradan, a decir las cosas como Él quiere que se digan, porque muchas veces el Señor nos da una palabra o nos dice algo, pero nosotros quizás decimos que yo no lo voy a decir o no lo puedo decir como Dios me lo dijo porque yo me embolato o yo hago esto. No, debemos ir siempre a la presencia del Señor y Él nos va a dar ese entendimiento, nos va a dar esa sabiduría para poder decir las cosas como Él quiere que las digamos. Amén. Entonces no es de pronto el lugar, no es de pronto las habilidades que podamos tener, sino que podamos ser humildes y podamos ir a la presencia del Señor y determinar que nuestra vida sea guiada por Dios, que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea guiado por el Señor, para que Él así pueda levantar nuestra fuerza, pueda levantar nuestros brazos cuando creemos que ya no podemos más, cuando creemos que no podemos hacer algo, Él pueda levantar nuestros brazos, así como Aarón y Hur lo hicieron con Moisés para que el pueblo obtuviera la victoria. Entonces, como les decía, estos hombres eran determinantes. Ellos determinaron ir con el Señor, o sea, confiar en Dios para ir a esa guerra, confiar en Dios para ir a esa batalla. Ellos no dijeron, no vamos a ir porque vamos a perder, no somos tantos, no tenemos de pronto los elementos. No, ellos dijeron, vamos a ir y vamos a usar la estrategia que el Señor nos dé para poder obtener la victoria. Y así como ellos se movieron en fe, así como ellos se movieron para pelear esta batalla conforme a Dios les había dicho, así debemos ser nosotros, poder ir a esa guerra, poder ir a esa batalla, poder ir a esa adversidad, poder ir a ese problema, confiando en el Señor, que nos va a dar las herramientas, que nos va a dar la estrategia, que nos va a dar esa convicción, nos va a dar la capacidad para nosotros vencer, que nos va a dar la capacidad para nosotros obtener la victoria, porque hemos confiado y hemos caminado conforme a la voluntad de Dios. Y a eso nos llama el Señor, a que seamos determinantes, a que seamos personas
no fluctuantes, no que cambiemos de parecer de un momento a otro, sino que podamos tener esas convicciones y esa determinación y esa firmeza en nuestra vida de poder siempre confiar en el Señor, aún en los momentos más adversos, aún en esas batallas más difíciles en las que quizás pensamos que ya no tenemos fuerzas o que ya no podemos más. Aún en esos momentos es cuando debemos confiar más en el Señor y entregarle nuestra vida al Señor para que Él muestre su gloria, para que Él muestre su favor en medio de esa adversidad, y tomar esas adversidades como oportunidades para que Dios se glorifique, tomar las adversidades, los problemas, esas guerras que quizás internamente puedan tener o esos problemas que crean imposibles de resolver. Tomen esos problemas, tomen esas adversidades como oportunidades para que Dios se glorifique, para que Dios sea exaltado. Amén. Entonces, miren que la misma palabra nos va enseñando, la misma palabra nos va diciendo a través de las historias, a través de toda la palabra del Señor, nos muestra ejemplos muy claros de cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor, de cómo caminar, de cómo ser determinantes, de cómo siempre estar confiando en el Señor a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, poder siempre confiar en el Señor. Y en la actualidad podemos ver muchos movimientos, muchas influencias, muchas cosas que nos quieren hacer apartar de la presencia de Dios, que nos quieren hacer apartar de la verdad de Dios, pero está en nosotros poder decidir, está en nosotros poder determinar, está en nosotros poder tomar apropiarnos de la palabra del Señor y caminar conforme a ella. O nos dejamos influenciar por lo que está en el mundo, o nos dejamos influenciar por la palabra del Señor, nos dejamos influenciar por lo que Dios trae a nuestra vida cada día que nos conectamos con Él, cada día que leemos su palabra, porque así es como vamos a crecer, así es como vamos a aprender, así es como vamos a conocer más al Señor, pudiendo acercándonos a Él todos los días, tomando cada oportunidad para glorificar al Señor, tomando cada oportunidad para que Dios sea manifiesto en el lugar donde nos encontremos. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto sucede, o sea, nada nos podrá apartar del Señor cuando en realidad y cuando verdaderamente le entregamos nuestra vida al Señor, cuando caminamos conforme a su palabra, cuando a pesar de las batallas, a pesar de las dificultades, siempre vamos confiando en el Señor, siempre vamos hacia adelante, pero creyendo que Dios va con nosotros, siempre vamos hacia adelante, pero creyendo que es Dios quien actúa en medio de la adversidad, en medio de la situación que quizás podamos estar viviendo, porque no es lo mismo nosotros tener una vida exitosa en el mundo a tener una vida gloriosa y en victoria en Cristo Jesús. Debemos tener siempre presentes que una vida exitosa, como la ven las demás personas, como la ven las personas que están allá afuera, no es lo mismo cuando nosotros decimos que vivimos en victoria, porque para algunas personas el éxito es quizás el dinero, las cosas materiales, viajar o quizás muchas cosas que son pasajeras, pero vivir en victoria es saber que Dios está con nosotros, es saber que Dios pelea por nosotros, es saber que Dios siempre camina de nuestra mano, que siempre está ahí presto, que siempre está ahí, siempre atento a sus hijos, porque le buscamos con todo nuestro corazón. Y dice segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17, dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así que nosotros debemos vivir siempre buscando el reino de Dios en nuestra vida, que sea Dios siempre
manifestándose en todo lo que hacemos. Ir siempre confiando en el Señor. Si tenemos que enfrentar una situación, vayamos siempre confiando en Dios, que Él va caminando, que Él va delante de nosotros, que Él va respaldando todos los pasos que damos, porque vivimos y determinamos confiar en Dios y hemos determinado caminar con Él y hacer las cosas que a Él le agradan. Amén. Vamos a leer en Deuteronomio, ya para terminar, en el capítulo 5, en el verso 29, dice la palabra del Señor: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice la palabra: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que temiesen al Señor? Eso es lo que Dios nos pide, que nuestro corazón sea temeroso de Dios, que podamos siempre acercarnos a Él con confianza, que podamos acercarnos a Él con amor, que si estamos cargados, que podamos acercarnos a Él, que si estamos felices, podamos acercarnos al Señor, porque Él es nuestro Padre y Él no nos va de pronto a echar a un lado, sino que nos va a recibir con esos brazos abiertos. Él nos va a enseñar y a redarguir con su palabra, que podamos cada día ser enseñados por medio de su palabra. Y es por eso que cada día debemos estudiarla, que cada día debemos meditar en ella, para así escuchar la voz del Señor, para así escuchar y saber lo que Dios nos quiere hablar cada día de nuestra vida. Amén. Entonces, en esta mañana espero que el Señor haya hablado a tu corazón, que puedas recibir esta palabra en tu corazón, que puedas determinar en tu vida seguir al Señor, servir a Dios en cualquier situación, en cualquier lugar donde te encuentres, que no limites tu vida, que no limites lo que Dios puede hacer en tu vida, porque aún con las falencias, con las dificultades, con las cosas que quizás puedas decir: no, yo no soy apto, yo no soy apta para que Dios me use, aún en esas debilidades, aún en esas situaciones, Dios está obrando, Dios está queriendo hacer algo maravilloso en tu vida y en mi vida, y no podemos detener, no podemos limitar el poder de Dios en cada uno de nosotros. Debemos cada día acercarnos al Señor y permitir que Él obre en nosotros, y que sea Él actuando a favor de nosotros, que sea Él actuando a través de nosotros, y que podamos siempre darle ese lugar a Dios que se merece, ese lugar que le corresponde al Señor, porque cuando determinamos seguir a Dios, estamos dando ese lugar que Él se merece. Amén. Entonces, esta determinación podemos decir que no es un sacrificio solamente para que las demás personas nos vean. No, yo voy a hacer esto para que me vean que yo sí soy la que más hace, o yo sí soy el que sé más. No podemos de pronto tener ese pensamiento, sino que si vamos a seguir al Señor, debe ser con humildad, debe ser con amor, debe ser porque realmente lo anhelamos en nuestro corazón, y porque realmente queremos servirle, queremos adorarle, porque realmente queremos ser usados por Dios. Entonces debemos reconocer también que somos totalmente dependientes de Dios y que no somos nada sin Él, pero que con Él somos más que vencedores. Con Dios somos más que vencedores. Podemos ir y podemos atravesar cualquier situación, podemos ir y atravesar cualquier batalla, cualquier guerra, porque sabemos que Dios camina con nosotros, porque sabemos que Dios está en medio de nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Aarón, con todo el pueblo de Israel. Así también Dios camina con nosotros, y si nosotros confiamos en Él, podemos vivir en victoria, podemos vivir en gloria, porque Él camina con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, por tu gracia, por tu amor, Señor. En esta mañana, Señor, determinamos en nuestro corazón, determinamos en nuestra vida servirte, amarte y adorarte, Señor, con todo lo que hacemos. No limitaremos, Señor, el poder que tienes, Señor, porque muchas veces nos creemos, Padre Celestial, no aptos para ser usados por ti, Señor, pero tú te fijas, Señor, en nuestro corazón, en ese corazón humilde y en ese corazón diligente para servirte, Padre Celestial. Así que en esta mañana, Señor, rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón, rendimos, Señor, todo lo que tenemos y todo lo que somos, para que tú te glorifiques, Señor, para que tú exaltes y para que tú seas, Señor,
glorificado cada día en nuestras vidas, en todo lo que somos, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha esta palabra, Señor, que bendigas a cada persona que ha sido diligente en buscar tu presencia, que ha sido diligente, Señor, y determinante, Padre Celestial, en servirte y en buscar tu rostro, Señor. Te doy gracias en esta hora, te pido que sea tu presencia llenando nuestra vida, que sea tu presencia, Señor, llenando todo lo que somos y que cada día podamos seguir caminando, Señor, confiando y creyendo en tu poder, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Comparte esta palabra, comparte este mensaje, que otras personas también puedan ser edificadas, que otras personas también puedan compartir la palabra del Señor y puedan recibir lo que de parte de Dios hay para cada uno de nosotros. Les recuerdo nuestras transmisiones cada día a las 7 de la noche y nuestros devocionales cada día a las 5:30 de la mañana. Los esperamos y que tengan un hermoso y bendecido día. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla el mundo con tu presencia hoy? Quiero sentir que vives en mí. Busco lentamente tu